Un niño recibe un regalo de alguien que no conoce, una guitarra que promete enseñarle, hacerlo especial, pero también le pide silencio. Y cuando finalmente confía, cuando está completamente solo, descubre que su amigo nunca fue lo que parecía. Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Don't Fret, un cortometraje de terror creado por el canal Elmster. Una historia que explora temas como la soledad infantil, la manipulación psicológica, y cómo algo aparentemente inofensivo puede volverse una amenaza real. El video comienza mostrándonos la casa del protagonista, un niño de 8 años llamado Noah, quien se encuentra triste y aburrido durante las vacaciones de verano. Todos sus amigos están de viaje, lo que lo deja completamente solo en casa junto a sus padres, quienes se muestran ocupados y en cierta forma ausentes. Todo parece monótono y aburrido, hasta que un día ocurre algo extraño. Alguien toca la puerta de su casa, y cuando Noah va a ver quién es, no encuentra a nadie. En su lugar, solo hay una guitarra apoyada en el suelo, la cual lleva una pequeña nota pegada en su cuerpo. Noah mira a su alrededor, intentando encontrar a la persona que dejó el objeto, pero no hay absolutamente nadie en el entorno, lo que vuelve la situación aún más extraña para él. La nota dice: toma este regalo por las molestias, de parte de un amigo. Luego de llevar la guitarra al interior de la casa, su madre le pregunta quién estaba en la puerta. Noah le responde que no había nadie, que solo encontró la guitarra. Sin darle mayor importancia, la madre simplemente acepta la situación. Is it broken? Well, that's one less thing we need to buy you. Go on, take it to your room. Dad will be home soon. La escena cambia. Ahora es de noche, y Noah intenta dormir, pero le resulta difícil conciliar el sueño. Algo lo está inquietando. Entre los sonidos habituales de la noche, como el tic-tac del reloj o los ladridos de los perros en el exterior, hay uno en particular que comienza a destacar. Un silbido suave que parece provenir desde dentro de su propia habitación. Hello there. Ah! What was that? Must be having a nightmare. La misma guitarra, que hasta este momento parecía completamente normal, comienza a mostrar algo imposible. Le aparecen ojos y comienza a hablar, rompiendo por completo la lógica y transformando la historia de algo cotidiano en algo completamente anómalo. La guitarra le dice a Noah que ha escuchado que no está teniendo unas vacaciones muy divertidas. Lejos de asustarse, el niño responde con total sinceridad, admitiendo que todo ha sido bastante aburrido sin sus amigos. Aún así, hay algo que le genera duda, y se lo pregunta directamente: ¿cómo es posible que pueda hablar si los instrumentos no lo hacen? Ante esto, la guitarra le responde que simplemente no ha escuchado suficiente música y que cada instrumento habla a través de un sonido diferente. Sin embargo, la conversación cambia de tono casi de inmediato. La guitarra le propone enseñarle a tocar, y cuando Noah menciona que eso haría sentir orgullosos a sus padres, sugiriendo presentarlo ante ellos, la respuesta es un tajante no. La excusa es clara: solo Noah debe conocer ese talento. Porque, según la guitarra, si sus padres descubren que alguien más lo ayudó, ya no sería tan impresionante. Y es así como,
Poco a poco, logra convencerlo. Noah termina aceptando y acuerdan comenzar al día siguiente. Cuando amanece, Noah se levanta completamente distinto. Esta vez está feliz. Ahora tiene un motivo para comenzar el día, algo que lo emociona: aprender a tocar la guitarra. Ready to learn? Durante las lecciones, todo parece normal. La guitarra le explica que comenzarán con las notas básicas, y poco a poco, Noah empieza a practicar. El tiempo pasa rápidamente, y en cuestión de 2 semanas, el niño ya ha estado entrenando constantemente, mejorando sus habilidades de forma progresiva. Sin embargo, llega un día en particular en el que todo cambia. Sus padres lo llaman, por lo que Noah deja la guitarra en su habitación y va a hablar con ellos. Le explican que esa noche tendrán que salir a hacer unos recados, es decir, que estarán ausentes. Aún así, su madre le asegura que no tardarán demasiado. Como alternativa, le dicen que puede quedarse viendo televisión, así que Noah decide tomarse un descanso de la guitarra y encender la TV. Apenas la prende, aparece el pronóstico del tiempo, anunciando lluvias, con posibilidad de tormentas eléctricas. Poco después, sus padres se van de la casa, dejándolo completamente solo. El tiempo avanza rápidamente hacia la noche y la tormenta comienza a intensificarse, con lluvia fuerte y truenos constantes. Y es en este momento, sin que Noah lo note, alguien entra por la puerta principal. Back of my head that said something's not quite right here. A couple months ago, I saw a video by Paul Davis, who's one of the great social media guitar gurus. I actually haven't been playing it right. It's not, however, because I'm playing the... Después, Noah regresa a su habitación para buscar la guitarra, pero ya no está donde la había dejado. Confundido, decide buscarla por la casa, sin saber exactamente por dónde empezar, hasta que escucha algo. Are you in there? Sin cuestionarse como una guitarra, que en teoría no puede moverse, pudo haber llegado hasta el ático, Noah decide seguir el sonido. Se acerca a las escaleras, pero la oscuridad que hay arriba lo intimida. Algo completamente normal, considerando que solo tiene 8 años. Aún así, reúne el valor suficiente para ir a buscar a quien ya considera su amigo. Noah comienza a subir, y desde este punto, todo se vuelve mucho más inquietante. Observa el entorno con cautela, iluminando lo poco que puede con su linterna, tratando de encontrar la guitarra, hasta que un suave silbido lo guía hacia un punto específico, y esto es lo que ocurre. Hello? Huh?
Al llegar al desenlace, Don Fred deja de apoyarse en la ambigüedad sobrenatural para revelar que su verdadero horror no estaba en una guitarra viva, sino en algo mucho más real, calculado y perturbador. Lo que en un principio parecía la historia de un objeto extraño con vida propia, termina convirtiéndose en una historia sobre manipulación, vulnerabilidad infantil y un depredador que supo aprovechar cada debilidad del entorno de Noah. La guitarra no era un ente con vida propia, era un medio, un anzuelo, una herramienta diseñada para acercarse a Noah, ganarse su confianza y aislarlo. De hecho, el propio corto deja pistas claras. Ese flash que vemos al final sugiere que la guitarra tenía una cámara, lo que explicaría cómo el perpetrador podía observar cada movimiento del niño. Y la voz tampoco era algo sobrenatural, sino alguien utilizando un micrófono y un altavoz para comunicarse con él en tiempo real. Desde el inicio, todo encaja. Un niño solo, aburrido, sin amigos cerca y con padres ocupados. Un entorno perfecto para alguien que busca aprovecharse de esa vulnerabilidad. La voz de la guitarra cumple un rol clave. No solo le habla, lo manipula. Le ofrece compañía, propósito y al mismo tiempo le impone una regla fundamental, el secreto. Y ese detalle es crucial, porque el aislamiento es lo que permite que todo funcione. Las 2 semanas de aprendizaje no son casuales, son parte del proceso. La confianza se construye poco a poco, hasta que la guitarra deja de ser algo extraño y se convierte en alguien cercano para Noah. Y cuando finalmente se queda solo, el plan se completa. La tormenta, la oscuridad y la desaparición de la guitarra no son más que el escenario perfecto para guiarlo hacia el ático, donde ya no está frente a un objeto, sino frente a la persona que estuvo detrás de todo desde el principio. El final lo confirma, Noah es capturado y nunca vuelve a aparecer. Y es ahí donde el corto golpea más fuerte, porque lo que parecía una historia de terror con elementos extraños termina siendo algo mucho más cercano y mucho más posible. La guitarra, en este caso, funciona como una metáfora. No representa algo mágico, sino la forma en que el peligro puede disfrazarse de regalo, de ayuda o incluso de amistad. Don Fred no trata de monstruos, trata de confianza mal puesta, de manipulación y de lo peligroso que puede ser aquello que pide silencio. Y hasta aquí llega el video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides de activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.